Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que estén viendo esta videoclase. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, como siempre, como todos los días. El día de hoy vamos a tocar un temita nuevo. Bueno, no un temita nuevo. Yo estoy segura que ustedes ya lo han tratado en alguna de sus clases, tal vez con otros docentes, pero el día de hoy vamos a hablar de accesibilidad educativa. Si ustedes recuerdan, la clase del día de ayer estuvimos tocando el tema de equidad educativa. Platicamos acerca de qué era la equidad, por qué la equidad estaba considerada dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 3 que regula la educación en el país. Hablamos cómo la equidad no puede existir sola, que necesita y se auxilia de valores fundamentales tales como la justicia, la igualdad, la inclusión. Hablamos que equidad y estos tres factores no son lo mismo, sin embargo trabajan en conjunto para poder llevar a cabo una educación igualitaria, equitativa, inclusiva y obviamente con justicia, ¿verdad? Hablamos de lo necesario que es la equidad o lo necesaria que es la equidad para educar de acuerdo a la necesidad y características propias de cada persona. Hablamos de ejemplos de equidad educativa. Por ejemplo, yo creo que les mencionaba un fenómeno que ha sucedido y sigue sucediendo mucho, sobre todo en nuestro municipio, ¿no? Que es la migración. Todas las personas que son migrantes y regulan su situación de tránsito o de establecimiento en el país, pues tienen derecho a que sus hijos reciban educación, ¿no? Porque es todas las personas, recordemos, no todos los ciudadanos mexicanos, todas las personas tienen derecho al acceso a la educación. Entonces yo les decía que ese era uno de los grandes retos de la educación actual, ¿no? El hecho de poder llevar a cabo la educación sin importar sí, importando, pero focalizando las características diferentes de todos los individuos. Por ejemplo, los migrantes vienen de culturas diferentes, algunos hablan idiomas diferentes, entonces el reto para el docente, ¿no? De darle una educación equitativa a cada alumno que tenga. El día de hoy vamos a estar hablando de accesibilidad educativa. La equidad educativa y la accesibilidad educativa no son lo mismo, aunque trabajan en conjunto, ¿ok? ¿Por qué? Porque la equidad hace referencia a dar una educación de acuerdo a tus características, a tus necesidades. Y la accesibilidad hace referencia a dar todo lo necesario para que tú puedas acceder sin obstáculo alguno a la educación. No son lo mismo, pero trabajan en conjunto, trabajan ambos siempre juntitos, ¿sale? Bueno, vamos a hablar de la accesibilidad. La accesibilidad es una característica, su nombre lo dice, acceso, ¿verdad? Entonces, la accesibilidad es una característica que permite que los productos o servicios sean utilizados sin problemas por todos y cada una de las personas, obviamente, ¿verdad? Pues para conseguir de forma plena los objetivos para los cuales están diseñados. Repito, la accesibilidad es la característica que permite que todos los productos o servicios sean utilizados con facilidad, sin problemas para todas y cada una de las personas y por ende conseguir de forma plena los objetivos para los cuales estos productos o bienes están diseñados. Ejemplo. En la vida cotidiana nos podemos encontrar con varios bienes, servicios, productos que no son accesibles, ¿no? Accesibles porque los podemos conseguir de forma fácil, accesibles porque los podemos utilizar sin problema alguno, accesibles porque esos productos cumplen los objetivos para los cuales fueron diseñados. Vamos a poner un ejemplo, los teléfonos celulares. Hay teléfonos celulares que son muy caros y debido a eso, a ese precio tan elevado, pues no son accesibles para todos. Pero hay teléfonos celulares como por ejemplo los de marca Guía, creo que se llaman, unos de marca china, ¿no? Los Huawei, esos celulares no son tan caros, o sea, hay celulares modelos que están a precio de tal manera que son accesibles para todo público.
son fáciles de usar. El celular cumple con los objetivos para los cuales fue creado, por eso llamamos que es un producto accesible. Lo mismo pasa con, por ejemplo, un servicio, ¿no? Un servicio, vamos a poner el servicio de, ¿qué les gusta? El servicio de un doctor, no un médico. Vamos a hablar del servicio de un médico. El servicio de un médico, dependiendo del médico que se trate, puede ser accesible o inaccesible. Será accesible cuando cuente con todos los requisitos para que nosotros podamos llegar a él, utilizar esos servicios sin problemática mayor, ¿no? Por ejemplo, cuando el servicio está económico, de tal manera que yo lo puedo pagar, cuando el consultorio está muy cerca, está céntrico, por lo tanto yo puedo ir. Será inaccesible cuando el costo del servicio médico esté muy caro, y cuando además quede muy lejos, quede en una zona muy accidentada y yo no pueda ir, ¿no? Por ejemplo, son ejemplos, chicos, de la vida cotidiana para que ustedes formen una idea de qué es lo accesible y qué es lo inaccesible, ¿no? Entonces, todos los bienes o productos serán accesibles cuando los pueda utilizar sin obstáculo alguno, ¿ok? Y cuando además cumplan los objetivos para los cuales fueron creados. Si el bien o servicio no es utilizado, pues no va a cumplir los objetivos para los cuales fueron creados, ¿sale? Bueno, chicos, esa es la accesibilidad. Ahora vamos a trasladar esa accesibilidad general a la accesibilidad educativa. Dentro del ámbito educativo, chicos, hay muchas escuelas, hay muchos planteles educativos que no cuentan con las herramientas de accesibilidad adecuada para asegurar que todas y todos los niños, niñas, adultos, adolescentes que hay en el país puedan acceder a sus servicios. Y si todos los alumnos no pueden acceder a esos servicios educativos, entonces ese servicio educativo sería inaccesible porque no cumple con los objetivos para los cuales fue creado ese plantel educativo. No está siendo utilizado, por lo tanto no cumple con los objetivos para los cuales fue creado. Esto pasa sobre todo en escuelas que están en zonas rurales. Las escuelas de zonas rurales carecen de muchos recursos, muchísimos, ¿no? Desde materiales, infraestructura, mobiliario, agua, luz, baños, carecen de muchísima estructura. Muchas veces, por ejemplo, en una escuela del ámbito rural no hay baños, hay fosas sépticas. Eso es muy peligroso para los niños, además de que provoca pues una cuestión de salud pública inadecuada. Entonces ahí estaríamos hablando de una escuela que es inaccesible. ¿Por qué? Porque parte de su infraestructura provoca peligros para el individuo y no permite que el servicio educativo sea utilizado de manera adecuada. Otro ejemplo podría ser también lo que se vive sobre todo en escuelas, esto es más en escuelas urbanas, sobre todo en particulares, ¿no? Por ejemplo, rampas para que personas con alguna discapacidad, como por ejemplo una discapacidad física, una discapacidad motriz, por ejemplo una persona que se encuentre disminuido de sus extremidades inferiores, pueda o que se encuentre en silla de ruedas pueda accesar a la escuela. O sea, no hay los medios, no hay los accesos en varias escuelas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo varias escuelas privadas y no hay los accesos, incluso varias escuelas públicas, sobre todo primarias, y no hay los accesos. Tampoco, por ejemplo, hay no sé, transporte, por decir una cosa, ¿no? Si la escuela te queda alejada del lugar donde tú vives, entonces también habrá inaccesibilidad educativa. ¿Por qué? Porque no tienes los medios necesarios para tomar un transporte y para ir a la escuela. De hecho, les quiero dejar un video, se los voy a buscar ahorita, y les voy a dejar un video de cómo niños tienen que
realizar circo, maroma y teatro para poder acceder a sus servicios educativos. Eso se llama inaccesibilidad porque los niños tienen que viajar horas, cruzar puentes colgantes, cruzar ríos para poder ir a la escuela, ¿no? Para poder ir a la escuela, y eso hace inaccesible la educación. Entonces, la accesibilidad educativa va a hacer referencia a la aplicación de todas las medidas necesarias para poder utilizar el servicio educativo sin ningún obstáculo y por tanto que la educación cumpla los fines para los cuales fue creada, de tal manera que habrá accesibilidad educativa cuando una educación, por ejemplo, cuando una escuela, por ejemplo, tenga rampas para personas con algún tipo de discapacidad. Será accesibilidad educativa cuando la escuela tenga, por ejemplo, este tipo de barras para personas que necesitan ir tomando algo porque son invidentes, para que puedan tener acceso a la educación. En la escuela habrá accesibilidad educativa cuando, por ejemplo, si son escuelas que les quedan muy alejadas o que son las más cercanas a ciertas comunidades cuyo tránsito es muy accidentado, pues que haya algún transporte escolar, que haya algún tipo de medio de transportación para que las personas puedan acudir a la escuela. Habrá accesibilidad educativa cuando los espacios estén adecuados para poder llevar a cabo el quehacer educativo. Habrá accesibilidad educativa cuando se cuente con todos los materiales necesarios para poder efectuar el servicio educativo. Habrá accesibilidad educativa cuando haya agua, luz en una escuela, no que como sucede en la realidad, ¿no? Que los baños están puerquísimos todo el tiempo porque nunca hay agua en las escuelas. Siempre, no sé por qué el agua de las escuelas es medida, no sé si porque no la pagan o qué pasa por ahí, pero siempre el agua de las escuelas es como muy, muy fluctuante, ¿no? Bueno, ¿por qué es necesaria la accesibilidad educativa, chicos? Porque de existir asegura el cumplimiento del artículo 3º constitucional, que establece que todas las personas tienen acceso a la educación en México, ¿no? De no haber accesibilidad educativa, lo que va a provocar es que este principio se incumpla, ¿no? Y por ende que nos estén violentando un derecho humano, porque la educación es un derecho humano, ¿sale? La educación es un derecho humano inviolable. Entonces, por eso el Estado tiene que echarle ganas y asegurar todos los medios que permitan que haya accesibilidad educativa para que podamos utilizar los bienes y servicios educativos sin problema alguno, sin ningún problema, no como pasa en la realidad, ¿no? Que muchos de ustedes, muchos de nosotros en nuestro tiempo luchamos mucho para tener acceso a la educación. Un ejemplo de ello es que yo me tuve que ir fuera, un ejemplo porque no había derecho acá en Tapachula. Un ejemplo de ello es que pues había muchas personas que eran foráneas en la universidad. Yo creo que también ustedes lo viven. Hay muchas personas que son foráneas, hay muchas personas que les cuesta un transporte porque viven en comunidades. Hay muchas personas hoy en día con la educación a distancia o la educación en modalidad de distancia que viven esta inaccesibilidad educativa. ¿Por qué? Porque no tienen los medios necesarios para accesar a la educación, por ejemplo un teléfono celular, por ejemplo la computadora, por ejemplo una conexión a internet, porque viven en comunidades y en esas comunidades no hay esas herramientas, ¿no? No hay conexión a internet por la geografía tan accidentada que tal vez pueda tener esa comunidad. Entonces, las inaccesibilidades educativas se hacen presentes tanto en la educación a distancia como en el tipo de educación tradicional, en el tipo de educación presencial, ¿no? Entonces, ejemplos de accesibilidad: rampa para acceder en silla de ruedas, mochilas, materiales, transporte, espacios adecuados, bibliotecas, hoy en día computadora, teléfonos celulares, conexión a internet, etcétera, etcétera. Lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy, chicos. Hasta aquí terminaríamos el tema de accesibilidad educativa. La próxima clase estaremos hablando, que es la próxima semana, porque mañana me toca darles retroalimentación.
La próxima semana estaremos platicando, chicos, acerca de la educación para adultos. Y ustedes dirán, profe, ¿y por qué la educación para adultos? Bueno, vamos hablando de la educación para adultos, corazones, porque es un medio también que ayuda a la economía de la educación, sobre todo porque se busca que las personas que no pudieron tener una formación escolar en los años que debían, pues ahora lo hagan y pues generen muchos más ingresos para tener mejores oportunidades como personas, como familia, pero también que generen ingresos para el desarrollo nacional del país. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase.